Hola, hola, bienvenidos. Bienvenidos, son las 6:30 y hoy es jueves 24 de julio del 2025 y estamos aquí nuevamente para darles la información relacionada con lo que está ocurriendo en México, en el mundo. Y ahorita más adelante, después de darles saludos, de darles la bienvenida, les vamos a ir platicando, les vamos a ir resumiendo de qué vamos a estar platicando, cuáles son los temas que tenemos preparados para este día, para que ustedes estén informados de lo que está ocurriendo. Saludos a Miguel Buenrock. Miguel Buenrock, saludos, buenas tardes, bienvenidos todos los que se van a ir, supuestamente, espero yo, ojalá, incorporando esta transmisión en vivo. Vamos a ver quiénes más se van conectando para que los vayamos saludando y les vayamos dando la bienvenida. Bueno, bueno, a ver. Ahorita más adelante, esperemos que se sigan conectando. Vamos a ver quién después de Miguel, de mi querido Miguel. Te damos la bienvenida, Miguel Buen. Saludos y qué bueno que estás acompañándonos. También a María 3, también a María Razo 192. Bienvenida. También a Noé Ramírez, saludamos con mucho gusto a Noé Ramírez. También a José Miranda, que ya llegó, mi querido amigo de Estados Unidos. José, saludos, bienvenido este amigo muy querido de Estados Unidos. José Mendoza, saludos, también buenas tardes a Rancherita 720, a Irma Monroy, gracias a mi querido José por los likes y porque, pues como todos los días, siempre recibe su insignia de donador del top one, del top first, el top número 1 de donadores en esta transmisión en vivo, mi querido Romantic. Saludos, también gracias por estar aquí, bienvenido Romantic. User 3166, saludos, bienvenido, por supuesto, un saludo muy cordial, un abrazo donde quiera que nos estén viendo ustedes, a todos ustedes, y gracias a mi querido José Miranda por sus likes, por darle, ya saben, igual que él, tap en la pantalla para cosechar esos fabulosos likes, y vamos a dar aviso, saludo también a Jesús A, saludamos a Jesús A, bienvenido, buenas tardes. Irma Monroy, Mamatiza, dice gracias por darle like, mi querida Irma Monroy, y recibió la insignia de donador. Muy bien, mi querida Irma Monroy, gracias por sus likes, gracias mi querida amiga. Y si no lo has hecho, mi querida Irma Monroy, pues te invito a que vayas al canal, igual que todos, que vayan al canal de YouTube, somos la 4T Noticias, para que te suscribas. Suscríbete allá, por favor, nos harías un gran favor aumentando el número de suscriptores, mi querida amiga Irma Monroy. Miguel Buenrock, mi querido Miguel Buenrock, ayer estuvimos hablando de rock, mi querido Miguel, espero que hayas estado el día de ayer aquí, porque hablamos bastante, un buen rato hablamos de rock, hablamos en general del rock pesado, hablamos del fallecimiento de Ozzy Osbourne. No hablamos normalmente de música, pero pues lo valía por el hecho de que murió una de las leyendas de la música, del género del rock, y particularmente de los creadores del rock pesado. Hablamos también un poco de otros géneros de rock, un poquito, no mucho, pero bueno, hablamos toda esta leyenda de Ozzy el día de ayer, así que ojalá hayas estado. Y si no estuviste ayer, mi querido Miguel Buenrock, te invitamos a que veas la transmisión completa el día de ayer, la tenemos grabada ahí en YouTube, en el canal de YouTube, somos la 4T Noticias, y pues ya que estás allá y ves la transmisión, la parte última del video, pues te suscribes al canal si no lo has hecho. Quizás ya estás súper suscrito, no lo sé, pero si no lo estás, pues suscríbete ahí al canal de YouTube, te invitamos a que vayas para allá. Saludamos a Hilda 5757 también, bienvenida, a Pedro JS Caoa, a Isabel 11 también saludamos, a Francisco Pez, a Isabel Cortés, a Miguel, mi querido Miguel Buenrock, me dice gracias a ti, mi querido amigo, por estar aquí y por ser partidario del buen rock. Ya llegó mi querido Tenax, saludamos a Tenax Vite, gracias mi querido amigo por estar aquí como todos los días. Joe Montana, se llama igual que un jugador de fútbol americano, creo, no soy muy afecto al fútbol americano, pero fue muy famoso este jugador, Joe Montana, creo, me parece a mí. Soy un ignorante al respecto. Azael LGH también saludamos con mucho gusto, qué bueno que estás aquí, bienvenido. Gracias a mi querido Tenax por ese super corazón, muchísimas gracias, bienvenido amigo. Gracias a Rodrigo Escandón, te saludo muy cordialmente mi querido Rodrigo Escandón, qué bueno que nos estás acompañando aquí, nos da mucho gusto recibirte y vamos a ir saludando a uno que otros más
que están presentes aquí en esta transmisión, antes de comenzar con los temas, con el resumen y luego con los temas del día de hoy. Bienvenidos a todos y recuerden, les digo, pueden compartir esta transmisión en vivo, los invito a que lo hagan, a que le den like, dándole tap en la pantalla. Tenemos una meta de regalos por ahí, espero que también me apoyen por ese lado. Y de todas maneras, aparte de eso y de compartir este en vivo, los invitamos a que nos visiten en el canal de YouTube, Somos la 4T Noticias, para que pues allá se suscriban al canal. Es muy importante, la verdad nos harían mucha falta, nos faltan como 80 suscripciones, ya estamos muy cerca, muy cerca, 80 de 1000, imagínense, ya son pocas, pero échenos la mano, vayan, suscríbanse si no lo han hecho, y bueno, la ventaja es que allá pueden ver los videos, las transmisiones de los días anteriores, los pueden ver cuando ustedes quieran, entonces por ahí nos ayudará bastante que se suscribieran por allá por YouTube. Entonces gracias por estar aquí, gracias por suscribirse, les pido que lo hagan allá en el canal de YouTube, que sean integrantes, que sean miembros. Ay, perdón, ya moví la computadora, perdón, en la cámara, aquí ya me dio comezón, me estaba rascando. Bueno, en fin, vamos a empezar, amigos, si les parece, vamos a empezar con el resumen de lo que vamos a estar tocando el día de hoy. Obviamente, así como lo dice la miniatura, como lo dice este en vivo, el título de este en vivo es un nuevo golpe, un golpe contundente, un golpe mortal a la barredora. El día de hoy se dio a conocer la captura de un integrante muy importante de la barredora, ya les voy a decir de quién se trata y qué tan importante era, y ya juzgarán ustedes si es un golpe contundente realmente contra este grupo de Tabasco, que tanto ha dado de qué hablar últimamente en estos días. Entonces, gracias, vamos a hablar, este va a ser el tema principal, saludando a Entiendo, a Rami Armis, a Rosalba Medina, saludamos a Marita, a Antonino, y bueno, a los que se siguen incorporando. Otro de los temas que vamos a estar tocando, aparte de la barredora, es el que tiene que ver con algunas nuevas estrategias geopolíticas que está llevando a cabo el gobierno de la 4T ante las amenazas de Estados Unidos. Hay unas nuevas estrategias geopolíticas, les vamos a platicar un poco de esto, que son muy promisorias para la cuestión internacional de México, las relaciones bilaterales entre México y diferentes países, las relaciones comerciales de México y alternativas de mercado, de mercado comercial, de transacciones comerciales ante la cerrazón, ante las aranceles, ante las políticas de Estados Unidos de Donald Trump. Bueno, ese es otro de los temas que vamos a estar tocando. Vamos también a hablar de los excesos de algunos morenistas, ya lo platicamos el día de ayer, vamos quizás a dar uno que otro. No vamos a hablar mucho de este tema. Saludamos a Blue Azul Cosmos Galac. No, normalmente no hacemos hacemos transmisiones, digamos, varias personas, porque pues eso nos da la posibilidad, lo siento amiga, de intercambiar toda la información que tenemos que dar a conocer aquí, que ya la tenemos preparada. Por esa razón, no por otra cosa, la verdad, no por otra cosa, no hacemos transmisiones simultáneas o conjuntas con algunos otros que nos lo solicitan, Esa es la razón. Nunca lo he explicado, pero ahora lo estoy diciendo. Ese es el motivo, Bueno, les decía yo que vamos a platicar un poco de excesos morenistas en Europa. Bueno, ya lo platicamos ayer, eso es algo que debe de pensarse muy bien dentro del movimiento de Morena. También vamos a hablar de algunas amenazas de Trump que ya alcanzaron a Japón, ya está amenazando a Japón. ¿Y cuál fue la respuesta de Japón? ¿Cuál ha sido la reacción de Japón? Supuestamente, eso es lo que se está diciendo que va a hacer Japón para tratar de evitar estos aranceles o reducirlos más que nada. Mi querido Antonio Sotelo, bienvenidísimo, buenas tardes amigo y bienvenidos nuevamente hasta Estados Unidos. Te damos la más cordial bienvenida, mi querido amigo. Vamos a hablar también, aparte, entre los temas que vamos a estar tocando este día, de algunos candidatos de Morena, algunas posibilidades de Morena entre las próximas elecciones en algunos estados. Particularmente hablaremos del estado de Nuevo León, del estado de Querétaro, sobre todo es lo que vamos a platicar en relación a qué posibilidades tienen los candidatos de Morena, cómo van algunas encuestas previas a estas elecciones, y vamos a platicar un poco de esto. Y ya para terminar el día de hoy vamos a hablar también de cómo está la percepción en diferentes ciudades de México en cuanto a la seguridad, cómo se ha modificado esta percepción de seguridad en porcentaje desde marzo, o sea, de marzo a junio,
cómo estaba en marzo de este año y cómo está en junio de este año. Y vamos a mencionar algunas ciudades, no todas, porque son muchísimas ciudades, pero vamos a mencionar algunas ciudades que pues aumentó la percepción de inseguridad y algunas ciudades en que aumentó la percepción de seguridad, o como quieran ustedes verlo, ¿no? Algunas en donde los resultados aumentaron la buena imagen o la buena opinión de la gente, por lo tanto se redujo la percepción de inseguridad, y otras que ocurrió pues lo contrario. Vamos a poner algunos ejemplos de estas ciudades y eso va a ser el tema final que vamos a tocar este día, si a ustedes les parece. Y bueno, pues vamos a empezar con el tema que nos trajo el día de hoy. Saludamos a Luis, un saludo, buenas tardes a Luis, bienvenido. Empezamos hablando, como ustedes saben, ya ha sido un tema recurrente. Hemos platicado mucho en los días anteriores de este problema de la barredora, de esta huida de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco en los gobiernos, primero de Adán Augusto, que lo puso en el puesto, y después de el capitán Merino, que quedó como encargado, quedó como gobernador interino después de Adán Augusto, y que lo mantuvo en el puesto hasta que pues el escándalo se vino de la investigación en su contra, y pues entonces supuestamente renunció, o lo renunciaron, no lo sabemos, pero el caso es que huyó, y ahora lo está buscando la Interpol. Bueno, ¿a qué me refiero? Vamos a hablar en este tema de a qué me refiero con este nuevo golpe, fuerte golpe a la barredora, este grupo de Tabasco, este grupo pues de un cártel de Tabasco que se derivó, como ustedes saben, del cártel Jalisco Nueva Generación. De alguna forma fue la cara del cártel Jalisco en Tabasco, y así se llevó su desarrollo en la entidad. Vamos a platicar un poco de este tema. Y bueno, empezamos diciéndoles que pues detuvieron a Ulises Pinto. ¿Quién es Ulises Pinto? Bueno, este señor era el segundo al mando de la barredora. El segundo al mando, evidentemente, después de Hernán Bermúdez Requena, que era el líder, jefe de esta banda, que como les digo está ahora prófugo y que lo está buscando la Interpol, y que hay indicios de que está en Brasil, por ahí lo están buscando, seguramente lo van a capturar. Pues Ulises Pinto es el segundo de a bordo. Esta captura se dio en el estado de Jalisco, en un operativo conjunto que realizaron, fíjense, esto es interesante, un operativo conjunto que realizaron las fuerzas federales, específicamente la Marina Armada de México y la Fiscalía de Tabasco. O sea, la Fiscalía de Tabasco, conjuntamente con la autoridad federal, en este caso la Secretaría de Marina, fueron las encargadas de la investigación y a final de cuentas de la captura de este personaje segundo de la barredora. Le dicen el Pinto, bueno, pues así se apellida, le dicen el apodo es el Pinto, y este señor está relacionado, ¿saben con qué? Precisamente con el delito que en lugar de reducirse a nivel nacional ha aumentado, las extorsiones. Este señor Ulises Pinto está muy relacionado con las extorsiones a negocios, los cobros de piso, todo este tipo de cuestiones. Era la principal fuente de recursos y la principal fuente de actividad criminal que tenía este señor el Pinto. Lo capturaron junto con Jaime Gómez Delgado, que era su escolta personal, su guarura, digamos, y pues lo capturaron junto con él. Ya llegó mi querido amigo Marco, bienvenido, saludos, gracias, qué bueno que estás aquí, buenas tardes. Bueno, el Pinto, fíjense, era, como les digo, la mano derecha de Bermúdez, hasta que él trató de tomar el control de la barredora. O sea, era la mano derecha de Bermúdez, pero en un momento dado, ya saben cómo es el poder, pues dijo, pues esto es lo mío, ahora me apropio de la barredora y me hago el jefe. Entonces se peleó con Bermúdez y trató de convertirse en el líder de este grupo criminal en Tabasco, este señor el Pinto. También hay otro personaje de este grupo que están buscando, que se llama el Tomasín, lo le dicen el Tomasín. Bueno, este señor el Tomasín es nada más y nada menos que el encargado de las finanzas del grupo de la barredora. Entonces es un personaje que pues es muy importante, porque si lo capturan pues le van a dar muy fuerte a este grupo,
que es el encargado del dinero. Entonces también está este señor, el Tomasín, y bueno, son los principales. Podríamos decir que el Pinto, Tomasín y Bermúdez, que era el jefe, que está prófugo, son los principales, los tres principales líderes de la barredora, les digo. Como les decía yo, otro integrante fue Daniel Hernández El Prada, le llaman El Prada. Este es otro integrante de este cártel, ya los tienen bien ubicados, bien identificados, y pues seguramente van a seguir dándose los golpes contra este grupo y contra los integrantes de este grupo criminal que tanto daño ha causado en Tabasco y que pues se ha desatado, creando caos, creando inestabilidad, quemando negocios, amenazando, como les digo, con las extorsiones, que es el principal delito que ha aumentado. O sea, bueno, es el delito que ha aumentado a nivel nacional, el único. Todos los demás han disminuido, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal. Así que, pues es muy importante que este grupo se controle, este grupo se le den golpes muy contundentes, y de la captura de Ulises Pinto, sin duda, es un golpe muy fuerte. Bueno, el objetivo original, quiero hacer un análisis previo, un análisis histórico de esto de la barredora, que más o menos lo hemos mencionado anteriormente en otros días. El objetivo original de la barredora era eliminar al líder huachicolero Andrés Rodríguez, el Kalimba, llamado el Kalimba, que fue quien asesinó a un empresario llamado Carlos Garrido, y a raíz de este asesinato en su vehículo, este señor Carlos Garrido, este líder guachicolero Andrés Rodríguez, el Kalimba, pues la idea era eliminarlo, y por eso se creó, increíblemente, para eso se creó la barredora. Salió de las mismas fuerzas de seguridad ciudadana, crear un grupo criminal para, digámoslo así, tal cual, ser el policía malo. O sea, ¿cuál era la mecánica de estas fuerzas de seguridad del Estado? Era, nosotros somos la seguridad buena, pero creamos un grupo malo, entre comillas, para que haga el trabajo sucio. O sea, mientras la Secretaría de Seguridad hacía capturas y encarcelamientos, seguía el protocolo normal que se hace en las policías, pues tenía un grupo paralelo, alterno, que se encargaba de pues asesinar a los elementos gachos, a la gente que querían deshacerse de ella, a los criminales. O así fue como inició, así como es que inicia este tipo de grupo. Y entonces, dicho de una manera simple, se puede resumir en que había dos grupos en la policía: uno que estaba a favor del huachicoleo y otro que trataba de controlar el huachicoleo, porque el principal negocio, el más importante de los grupos criminales en Tabasco, gracias mi querido amigo Marco, era precisamente el robo de combustible, el huachicoleo. Entonces la policía, con Hernán Bermúdez a la cabeza, decidió, crear el grupo de la barredora, dependiente del Cártel Jalisco, déjenme decirles, para poder decir, háganme el trabajo sucio, controlen ese rollo del huachicoleo, acomode lugar, acribillando a los líderes o lo que sea, y así nosotros pues nos lavamos las manos, pero tenemos resultados, ofrecemos resultados de la disminución en el crimen, de la disminución en los delitos, y ese era el punto, ese era el propósito. Y todo indica que políticamente Adán Augusto sabía de esto. Fue una decisión política que en principio le dio resultado a Adán Augusto López Hernández, porque pues durante el sexenio en donde gobernó Adán Augusto el estado de Tabasco, hasta donde llegó él y después Merino, sí se dio una reducción en los delitos. Ya el problema vino después, en donde se desató el desastre en el grupo de la barredora, pero inicialmente hubo una disminución de los delitos en Tabasco con el gobierno de Adán Augusto. Entonces, en términos, entre comillas, de resultados, pues parecería ser como que tuvo razón, pero no podemos hablar de este principio maquiavélico de que el fin justifique los medios. Así no se pueden hacer las cosas. Aliándose con un grupo criminal, formando un grupo criminal que se hace justicia por su propia mano, que acribilla a los oponentes para con eso reducir los índices de criminalidad. Eso es ridículo, es estúpido,
es de una simpleza muy grande y hay una responsabilidad política en ese tipo de cuestión. Entonces cuidado, porque esa es la cuestión de Adán Augusto, lo que sale a relucir. Entonces, esto que se dio en Tabasco tampoco es la cosa más novedosa, no es que no se haya dado en otros estados. De hecho, desafortunadamente ha sido un modus operandi de diferentes estados de la República, en donde los gobiernos estatales han creado grupos alternos, criminales, para poder contrarrestar a un determinado grupo al que quieren combatir o al que quieren atacar o con el que quieren acabar. Vamos, ejemplos, ahí les va. Un grupo de ellos, de ese tipo, es el de La Línea, que hacía este trabajo en Ciudad Juárez. La Línea se creó en ese estado por parte de las autoridades estatales, por la policía estatal, para poder, digamos, hacer el trabajo sucio y luchar contra el cártel de ese lugar, de Juárez. Lo mismo pasó en Guanajuato, cuando los panistas, el gobierno panista de Guanajuato creó al cártel de Santa Rosa de Lima para, pues, hacer el trabajo sucio y deshacerse, muy parecido a Tabasco, del problema principal, que era el huachicoleo. El negocio principal en Guanajuato era el huachicoleo, era el robo de combustible de los grupos del Cártel Jalisco y de otros grupos que estaban ahí metidos haciendo negocio. Entonces la idea fue crear un grupo guanajuatense para luchar con los grupos exteriores. ¿Qué pasó después? Lo mismo que en otros estados. Se armaron, se fortalecieron y se constituyeron en un grupo criminal que empezó a entrar al negocio y a enriquecerse del negocio al que supuestamente estaban tratando de controlar o combatir. Entonces, esto mismo también, por cierto, pasó en Veracruz. ¿Se acuerdan ustedes que en Veracruz, en el gobierno de Javier Duarte, también creó un grupo por parte del fiscal, el fiscal de Veracruz, que también duró años, igual que el de Guanajuato, manejando todo este crimen organizado dentro del estado de Veracruz, creando un grupo veracruzano que luchaba para controlar supuestamente a los Zetas, para eliminar del estado de Veracruz o erradicar del estado de Veracruz a los Zetas. Esa era la mecánica, esa era la teoría, ese era el fundamento o el propósito supuestamente. Pero pues ya vimos en lo que se convirtió después Veracruz. Fue una cosa espantosa en donde se desató el crimen. Ya después luchó muchísimo el exgobernador Cuitláhuac García para controlarlo, y sí, bastante se redujo el crimen y los asesinatos en el estado de Veracruz. Pero inicialmente el problema en Veracruz también fue muy parecido. Entonces les digo, esto tampoco, lo de Tabasco, no es una cosa única, no es un ejemplo, sino es un ejemplo de un estado más en donde se hace algo parecido a lo que ocurrió en otros estados de la República, en donde las mismas autoridades policíacas, los mismos gobiernos estatales sacaron esta alternativa para tratar de eliminar a los grupos del crimen organizado a la mala, y después pues lo único que crearon es un enemigo adicional con grupos que se fortalecieron y se convirtieron en crimen organizado dentro del mismo estado, en luchar, en lugar de ser parte de los grupos de control de la seguridad pública. Eso fue lo que pasó, les digo. Entonces, se crearon para luchar contra los cárteles externos, en todos los casos, y ganarles a ellos el control de la plaza, pero luego pues se convirtieron en los ganones del negocio. Y ahí están los problemas en todos los estados en donde esto está ocurriendo. Por cierto, en Tamaulipas fue muy parecido también, y así me puedo seguir en Michoacán también, por ejemplo, en muchos otros estados, en donde ya no se sabía quién era bueno y quién era malo, porque las autoridades locales, las policías locales, pues estaban igual de involucradas, pero ya con un nuevo cártel local que terminó siendo en ocasiones, como en Guerrero y en otros lados, en Michoacán, incluso más cruel, incluso más salvaje, incluso más sádico, más criminal, más genocida que el cártel con el que supuestamente, contra el que estaban supuestamente luchando. Así que, bueno, ese es el primer tema que tenía que tocar el día de hoy. Vamos a pasar a otro tema, amigos, que tiene que ver con las nuevas estrategias geopolíticas de México. Fíjense que ante la amenaza de la aplicación de aranceles, que ustedes ya saben, recurrente, la misma loquera de Trump, que se la pasa diciendo lo mismo y lo mismo, amenazando con imponer aranceles a todos los países del mundo, y pues por lo tanto la amenaza de que se tenga que dejar de
exportar a Estados Unidos el jitomate, el aguacate, el ganado, porque pues le ponen trabas. Esto pasó desde antes, y esto ha pasado siempre, que independientemente de tratados de libre comercio, los gobiernos de Estados Unidos, incluso los anteriores, siempre han estado amenazando con que es que no me gustó, es que ya tiene una plaga, es que ya tiene gusano barrenador en el caso del ganado, ya tiene la chinche de no sé qué, ya tiene la enfermedad no sé cuál, y entre que ven dimes y diretes, entre que se comprueba que no es así, pues ya se dejó de vender a Estados Unidos, ya se dejó de exportar, y le dan en la torre a los productores mexicanos. Entonces, ante este tipo de amenazas de Estados Unidos, de la aplicación de aranceles o el cierre de fronteras a los productos mexicanos, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum le llamó por teléfono a los BRICS, específicamente al gobierno de Brasil, al presidente Lula, y ellos ya van a venir el próximo mes para aliarse con México en un acuerdo comercial. No es un acuerdo de libre comercio, pero es un acuerdo comercial realmente muy importante. Ya el presidente Lula había anunciado que Brasil y México ampliarían sus acuerdos comerciales en diferentes aspectos, en diferentes productos, en diferentes cuestiones de cuestión comercial, de relaciones comerciales, un intercambio comercial que se va fortaleciendo, que va aumentando en diferentes productos. Ya lo había anunciado el presidente Lula, y bueno, pues esto se está consolidando, se está fortaleciendo, y por ejemplo México le va a vender aguacate a Brasil. El 80% del aguacate producido en México se vendía, o sea, ha estado vendiendo a Estados Unidos, como todos ustedes saben. Estados Unidos es el principal consumidor pues del jitomate, del aguacate, el 80%. Y entonces, ante las amenazas de que Estados Unidos le está cerrando el mercado a los productos mexicanos, pues México ya le va a vender, ya está el convenio con Brasil, todo el aguacate mexicano se va a vender a Brasil, y ya se aseguró su comercialización. Brasil importará casi todo el aguacate mexicano, lo cual pues es ya garantía, porque ante la cerrazón de Estados Unidos, pues ya está asegurado el mercado de exportación del aguacate al hermano país latinoamericano de Brasil. Entonces es muy importante esto, muy relevante de mencionarlo, destacarlo. Quizás el acuerdo con Brasil será en contraparte, por ejemplo, al aguacate que ellos nos comprarán, pues nosotros comprarles el maíz amarillo, porque también resulta, fíjense, que México le compra todo el maíz amarillo, que es para consumo animal, como ustedes saben, el caso de Estados Unidos, y pues México le compra el maíz amarillo a Estados Unidos. Ahí tenemos un problema muy fuerte por la cuestión de el maíz transgénico. Entonces, pues la idea es, nosotros le vamos a vender el aguacate a Brasil y ellos nos van a vender el maíz amarillo, y ya no vamos a tener que depender de comprarle el maíz amarillo a los Estados Unidos. Eso es por partida doble, tanto la exportación de un producto, en este caso el aguacate, como la importación de otro que se hace, ha estado haciendo de Estados Unidos, pues ya se cambia por Brasil. Y esto es muy buena noticia desde el punto de vista comercial para México. La verdad es una muy buena noticia. Bueno, en la relación y en el comercio con Brasil se destacó diplomáticamente la importancia de profundizar las relaciones económicas y comerciales entre nuestros países. Esto dijo el presidente Lula, especialmente en el contexto actual de incertidumbre con las relaciones con Estados Unidos, como les dije. ¿Y qué dijo Lula? Bueno, pues conversamos sobre la ampliación del acuerdo comercial Brasil-México, destacando el potencial de las industrias farmacéuticas, agrícola, de etanol, biodiesel, la aeroespacial, de innovación y educación como áreas estratégicas en nuestra relación bilateral. Eso fue lo que dijo el presidente de Brasil, y el mandatario informó también que acordaron, como les digo, una visita del vicepresidente de Brasil a México, Gerardo Alckmin, los días 27 y 28 próximos de agosto, el próximo mes, 27 y 28 de agosto, van a tener esta visita del vicepresidente de Brasil a México para poder ir cerrando todos estos acuerdos. Habrá más colaboración, como dijo el presidente Lula, en las industrias farmacéuticas y estas otras que les acabo de mencionar. Hace un mes también, por ejemplo, el gobierno de México
fortaleció las relaciones comerciales con Rusia en la cumbre del BRICS. Ahí estuvo el secretario de Relaciones Exteriores Juan Ramón de la Fuente, y pues se entrevistó con el secretario de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y fortalecieron las relaciones comerciales en esta cumbre, aprovechando esta cumbre de los BRICS. Trataron en general temas políticos bilaterales, y pues independientemente de todo esto, que México está viendo más allá, no se está quedando sentado esperando a ver qué pasa con los aranceles y con las políticas completamente de guerra comercial implementadas por Donald Trump. México no se está quedando sentado definitivamente, y tan es así que México está analizando aplicar sanciones recíprocas al gobierno de Estados Unidos por el pollo y el cerdo, como respuesta a los bloqueos de jitomate. O sea, México le compra a Estados Unidos pollo y cerdo. Bueno, pues ahí puede haber una sanción comercial de México en donde le puede aplicar sanciones a Estados Unidos, ya sean aranceles o sea haya alguna medida de detener el comercio de estos productos a México, con lo cual pues le va a afectar también a Estados Unidos, por lo que Estados Unidos ha estado haciendo en varios productos, particularmente el jitomate, pero como ustedes saben y les dije hace un momento, pues lo han hecho con otros productos, lo hicieron con el ganado hasta hace poco, lo han hecho con muchísimos productos, ¿no? Con el aguacate amenazan con hacerlo, y por eso está el trámite de las relaciones con Brasil de este nuevo acuerdo comercial. En fin, bueno, continuando con esto, ya se me estaba pasando este tema. Ahora tomemos en cuenta que si México, fíjense, es muy importante, si México establece más relación comercial con Rusia y con China, o también con Brasil, que ya lo está haciendo ahora este momento, pues olvídense del dólar, porque las relaciones comerciales tradicionalmente con países en el exterior se hacen en dólares, y no hablo de las relaciones nada más comerciales con Estados Unidos, incluso con Europa, o con cualquier otro país de Latinoamérica, o de Oriente Medio, o de donde sea, de Asia, que sea. En general, las relaciones comerciales se estableció desde el Bretton Woods, desde los acuerdos después de la Segunda Guerra Mundial, en que se hicieran en dólares. Bueno, pues ya se acabó esto. Si se comercia con China, con Rusia, con Brasil, pues se va a comerciar en rublos, en yuanes, en reales brasileños o en pesos mexicanos. Así es, se va a comerciar con ellos en las monedas de los países que están haciendo la transacción comercial. Esa es la mecánica. Por ahí alguien me está diciendo que son mentiras. No, pues digo, averígualo, entérate, infórmate. Las relaciones entre estos países ya se están dando en sus monedas. Rusia comercia en rublos, China en yuanes, con los países que comercia no lo hacen dólares. Así que si entramos en eso, entramos en ese esquema con esos países en la cuestión comercial, existe la carta blanca para que podamos hacerlo igual que lo hacen ellos, ya lo hacen ellos en sus monedas locales. Vamos a hablar un poquito, ya lo estábamos platicando el día de ayer, de los excesos morenistas en Europa. Resulta que salió un nuevo video de un diputado, dicen que es el diputado más joven, yo no sé si de la historia, pero el diputado más joven. ¿Qué edad tendrá? Si es el más joven que ha habido muy jóvenes. ¿Se acuerdan del Niño Verde cuando todavía era Niño Verde? Pues era un chamaco, ¿no? Bueno, dicen que es el diputado más joven, quizás sea ahorita, más joven ahorita, en esta Cámara de Diputados. Se llama Enrique Vázquez, y sí, es de Morena, y salió un video de él en Ibiza bailando con una animadora, bailando muy, muy contento con una animadora. Y claro, pues esto le pega a la 4T, por supuesto, le pega a Morena, porque, pues, ¿dónde quedó? Ya lo platicábamos ayer, ahí está, si quieren ver el video, ahí lo platicamos muy detalladamente el día de ayer, hicimos un análisis muy profundo de esto, de dónde quedó esto de la austeridad republicana, o del el vivir en la justa medianía. ¿Dónde quedó? Ya no, ni siquiera dije esto, se me olvidó, pero la justa medianía, los principios juaristas, ¿dónde quedaron? Bueno, en realidad, como lo dije ayer, y ya para abundar un poco por quienes no lo vieron, pues es que no todo el mundo, desafortunadamente no todo el mundo es Benito Juárez, ni todo el mundo es Andrés Manuel López Obrador, o Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay. Son principios, son valores, son ejemplos que pues
hay que aspirar a seguir. Y quizás no lleguemos a esos niveles óptimos de, digamos, de ellos, pero yo creo que es un modelo a seguir bastante práctico, bastante sensato y congruente, de una congruencia política muy muy grande de estos políticos que mostraron el ejemplo, que dieron el ejemplo de manera contundente, lo siguen dando y lo van a seguir dando, y que pues no les debe entrar a los morenistas por un oído y salir por el otro, sino que tienen que retomar esto para ver por quién luchan, porque luchan por el pueblo, y se supone que están ahí por el pueblo, y se supone que son servidores públicos, no están para servirse, sino que están para servir. Entonces, ojalá y lo tomen más en cuenta, y también que Morena les apriete un poco las tuercas, ¿no? O sea, que se restablezcan estos principios, porque yo creo que son importantes, son fundamentales. No se trata de vivir en la pobreza, como dicen los de la derecha, que por ser de izquierda o por ser de Morena tienes que vivir pobre. No se trata de ser pobre. Se trata de vivir de manera ética, de manera decente, con lo necesario, pero estos desfiguros de irse de vacaciones a Ibiza, digo, pues no tienen mucho que ver realmente, ¿no? O sea, ciertamente ahí sí hay una crítica. Dice Tenax, ¿quién? Luisa María Alcalde, no creo. Pues no, y fíjate, mi querido Tenax, es la presidenta del partido, ¿no? Yo tampoco creo, pero bueno, esto, ni modo, yo creo que es una presión social que hay que hacer, ¿no, mi querido Tenax? Es una presión social. De alguna forma tenemos que lograr que esto permee hasta la dirigencia de Morena, hasta los cuadros más de liderazgos de Morena, para que recuerden los principios que estableció el presidente López Obrador, porque yo creo que esto es una de las cosas que hizo más grande el movimiento de López Obrador, y de lo que le da más valía, más allá de muchas otras cosas, de lo que se ha logrado. Pero estos principios de ética es quizá lo más importante. Si se pierden o si se pasan de largo, se pierde una parte de credibilidad, se pierde. Se puede seguir luchando por los pobres no siendo austero, por supuesto, se puede hacer, pero no con tanta credibilidad, creo yo, esa es mi opinión. Bueno, entonces, pues, este señor Enrique Vázquez, chamaco, se une a Yunes, que, por cierto, Yunes anda en Capri tomando champán, pero Yunes, pues sabemos que viene del PAN, y ese es el problema de los chapulines, ¿no? Aceptar este tipo de personas, tampoco es que vamos a decir que ya los cambiamos y que ya se hicieron monjes o monjas, pues no, y eso no va a ocurrir, y esto es demasiado pedir. Es evidente que recibiéndolos tampoco se puede esperar nada de ellos. Así que ese es el pecado de tener a gente como Yunes. También esto se agrega obviamente a Monreal, que pues siempre ha sido dos caras y siempre ha sido un pirurri, siempre ha querido vivir en lo contrario de la justa medianía y darse sus lujos. Lo mismo a su achichincle ahí, Pedro Aces, que pues hace igual que él, hace lo mismo. Pero son personajes que ya la verdad, pues hay que ventanearlos y hay que darlos a conocer y hay que ponerlos en el marco, así de centrarlos, decir, a ver, tirarles para que Morena se dé cuenta de que esto no es lo que el pueblo quiere. En fin, bueno, vamos a seguir porque se me están metiendo los temas. Este es el tema que quería yo tratar, de los excesos de Morena. Pues simplemente van a seguir saliendo casos como estos de las vacaciones de este tipo de gentes en Europa, y como dice José Miranda, y tiene mucha razón, pues para eso está el pueblo, hay que exhibirlos, para eso estamos nosotros, para eso estamos aquí transmitiendo. Esa es nuestra función, es la autocrítica, es la crítica constructiva. Si la quieren tomar como destructiva, pues es su problema, porque somos parte del mismo movimiento, pero es constructiva, porque a final de cuentas los principios ahí están y no deben de perderse. Entonces, como dice José, y lo dice muy bien, hay que exhibirlos, hay que decirlo. Esto no es congruente con el movimiento. Bueno, ¿qué onda con Japón? Fíjense, las amenazas de Donald Trump ya alcanzaron a Japón, ya lo habían alcanzado, aunque no contundentemente. Ahora se enfocó un poco Trump en Japón y ya anunció aranceles del 15% a Japón. Inicialmente eran del 30%. Entonces, si eran inicialmente del 30%, ¿por qué ahora ya anunció Trump que son del 15%? Bueno, porque pues en el trato, en la relación, en los acuerdos con el gobierno de Japón, supuestamente Trump logró convencer a los japoneses de invertir 550 mil millones de dólares, 550 mil millones de dólares en Estados Unidos. O sea que Japón hizo esto para evitar que los aranceles fueran mayores.
para bajarlos supuestamente del 30 al 15%. Y parece que lo logró, pero pues yo creo que a qué costo, ¿no? O sea, es muy indigno. Yo soy de la idea de que Japón debería de aliarse con China y Rusia y dejarse de idioteces, pero bueno, todavía les tiene mucho miedo. Hay que acordarse que Japón recibió 2 bombas nucleares de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Pues yo creo que les tiene bastante pánico a los gringos, Japón, y como parte de haber perdido la Segunda Guerra Mundial y recibir las 2 bombas nucleares, pues tienen una base militar. Yo creo que las bases militares de Estados Unidos en Japón prácticamente es como si vivieran ahí los gringos. O sea, igual que en Europa, por cierto, quizás no tanto, quizá también en Europa están las bases, todo el mundo están, menos en México, pero pues Japón, pues, como país perdedor de la Segunda Guerra, pues está invadido por los gringos, déjame decirte. O sea, igual que Alemania, tienen una presencia de Estados Unidos muy grande, económica, militar, política, y es difícil que Japón se libre de eso, o que tenga valentía, o tenga un poquito más de sensatez. Dice que está en oferta Chimultrop, dice Tenax, 50% menos. Sí, es que de veras, es un pelmazo este tipo, y los que se dejan, o sea, lo peor de todo es, les hago una ofertita, les hago una rebajita, el 50% menos, 50% menos, invierten en Estados Unidos. ¿Quién da más? Japón, invierte, porque si no inviertes, te mantengo los aranceles, pero si inviertes, te lo reduzco a la mitad, 50%, como dice Tenax. Sí, así es. O sea, es que este tipo yo no sé cómo es que eligieron a este pelmazo, pero bueno, así están los gringos. Y bueno, vamos a pasar al otro tema, amigos, que es las candidaturas de Morena y las elecciones próximas. Fíjense que, por ejemplo, en el caso del estado de Nuevo León, pues ya se la persinó el partido Movimiento Ciudadano, de acuerdo a las encuestas, las últimas encuestas para la gubernatura del estado de Nuevo León. Dice José, un verdadero merolico, sí, y pues a él eligieron. Increíble. ¿Cómo están? Por partido, ahí les va, primero por partido, fíjense. Supuestamente, de acuerdo por cuál partido votaría, les dicen a los neoleoneses, según estas encuestas, el 41% votaría por Morena, el 17% por el PAN, el 13% por el PRI, solamente el 9% por Movimiento Ciudadano, perdón, se me fue hasta el nombre del partido, Movimiento Ciudadano el 9%, 2% por el PT y 1% por el Verde. Entonces, bueno, o sea, incluso si se juntaran, lo cual ya dudo porque están muy raros los del PRI y del PAN, pero incluso juntándose el PRI y el PAN en una candidatura común, pues sumarían que 30% entre los dos, veríamos si se unieran, pero yo lo dudo, y ese 30 pues no le llegaría al 41 que tiene de preferencia electoral Morena, que además Morena pues se esperaría que se unieran el PT y el Verde, que no le agregarían mucho, según estas encuestas no le agregarían mucho a Morena. Serían 41 más 2 del PT más 1 del Verde, serían 44%. Sigue siendo la proporción mayoritaria. Entonces, llévalas de ganar. Morena parece ser que se va a llevar el estado de Nuevo León y se lo va a quitar a Movimiento Ciudadano. Y evidentemente, Movimiento Ciudadano no está ni cerca. Les digo, tiene 9% de intención del voto, el partido como tal. Ahora, en cuanto a Morena, ¿cuáles son los candidatos posibles o los que tienen mejor lugar en las encuestas para ser seleccionados como candidato en la elección a gobernador? Bueno, en primer lugar está Tatiana Cloutier con un 26%. Muy lejos está Waldo Fernández, que ustedes saben fue diputado, no sé si fue senador o diputado, que tenía redes sociales y era muy bueno en la polémica. Waldo Fernández tiene el 9%, muy distante de Tatiana, de verdad, increíblemente distante, es demasiada la diferencia. Luego está Clara Luz Flores en tercer lugar con 8%, que Clara Luz Flores fue la que perdió, la que le dieron crán en la candidatura de Morena, eligieron a alguien más y pues perdieron el estado, perdió Morena el estado, y Clara Luz que fue candidata de Morena, pues otra vez está ahí, pero tiene 8% de preferencia, igual que Judith Díaz, que no tengo la menor idea de quién diablos es, pero tiene la misma proporción que Clara Luz Flores, y un tal Andrés Mijes, que menos sabemos quién es, pero tiene 7%.
Pero pues la diferencia entre estos cuatro precandidatos o virtuales candidatos, podrían ser candidatos de Morena al estado de Nuevo León, pues es de 7 a 9, 7 el menor y 9 Waldo Fernández, que es el mayor, que la verdad tiene presencia, la verdad tiene cierta simpatía, cierto conocimiento en todo el país, pero pues no le llega a Tatiana. O sea, 9% es la verdad muy pobre, muy pobre. Dice Tenax, pero la tía Tati salió por la puerta trasera con AMLO. Sí, salió por la puerta trasera con AMLO, mi querido Tenax. Le dio un puesto que no tenemos muy claro qué es o qué está haciendo Claudia Sheinbaum, supuestamente de las relaciones con los mexicanos que están en el exterior. No tiene mucha presencia, no hace mucho ruido, no hace muchas declaraciones. Quizás se la pasa viajando o está en otros países Tatiana, no lo sé. Pero además Tatiana se negó a ser candidata, acuérdate, Tenax. Tatiana se negó a ser candidata cuando tuvo la posibilidad. La verdad es que pues no quiso, pensó que pues como que no era para ella, ven tú a saber qué fue, pero Tatiana no quiso, la verdad sinceramente, ser candidata para el gobierno de Nuevo León. Quizá no quiso conformarse con eso, no sé. Ahora, el problema de Tatiana también es su relación con Poncho Romo, También eso le mete bastante ruido. Acuérdense que Tatiana tenía una relación directa muy, muy cercana con Alfonso Romo, que fue, como ustedes saben, el asesor de Andrés Manuel López Obrador para su relación con los empresarios durante su sexenio. Trató de acercarse con los empresarios y por medio de este empresario Alfonso Romo, pues trató de hacerlo, de tener como que su grupo de cercanía con los empresarios. Terminó muy mal. También Alfonso Romo, igual que Tatiana, como tú dices, terminó muy mal porque Alfonso terminó salido del gobierno, de la asesoría empresarial del presidente de México. Y pues ya en este sexenio, en este gobierno de Claudia Sheinbaum, salió el escándalo que se está investigando de una de las empresas, Vector se llama, una de las empresas que son propiedad de Alfonso Romo, que parece ser que ahí hay bastante tela donde cortar, hay cosas fuertes, medio chuecas de Alfonso Romo, de esa empresa Vector. Entonces no le ayuda esto a Tatiana Cloutier, la verdad sinceramente. Pero pues estos son los que aparecen, y la que aparece muy por arriba como precandidata en las simpatías en Morena, es Tatiana Cloutier. Los demás están de verdad muy bajos. Es preocupante que estén tan bajos. Ahora, el problema, y ahorita voy a mencionar el caso de Querétaro, también es lo mismo, ahorita ya lo voy a mencionar más adelante. El asunto es la paridad de género. Porque fíjense, puede ser que por este asunto de la paridad de género, a Samuel García en el gobierno de Nuevo León tenga que sustituirlo una mujer. O sea, que los candidatos de los partidos o quienes elijan como candidatos los partidos para la contienda tengan que ser mujeres porque toca mujer, como ha pasado en otras ocasiones anteriores, que el que estaba posicionado muy bien era un hombre y resulta que pues con la pena, la que toca es mujer porque le toca a una mujer, y entonces pues ni modo. O al revés, el que tocaba era un hombre y pues no. En este caso parece ser que en el caso de Samuel, como él es hombre, tocaría a una mujer. Entonces ahí con mayor razón Tatiana estaría pues prácticamente con un pie adelante, o sea, metida con las 4 en la candidatura de Morena, porque no hay nadie más. No pinta. Las demás mujeres, Clara Luz está lejísimos. Si Tatiana dice no, pues entonces tendrá que ser Clara Luz otra vez. Y pues ya como que está un poquito quemadona, o sea, se quemó porque le quitaron la candidatura de Morena la vez pasada. Entonces eso arriesgaría a que Morena no gane el gobierno, a pesar de la preferencia electoral que es mayoritaria para Morena, que no ganara la elección del estado de Nuevo León. Entonces habría que ver qué va a pasar, si se va a llevar a cabo, se va a aplicar esta cuestión del asunto de paridad de género y tiene que ser una mujer. Entonces les digo, Tatiana tendría una presión muy fuerte del partido y del movimiento para poder aceptar la candidatura, independientemente de sus escándalos, de sus relaciones medio turbias o de lo que sea. Pues tiene más conocimiento la gente de Nuevo León de Tatiana que de cualquier otra persona, y es mujer. Entonces vamos a ver qué pasa. Ahora vamos a ver el caso de Querétaro. En el caso de Querétaro no tengo la preferencia, no tengo claro si Morena estaría en primer lugar, la verdad no lo sé, no tengo ese dato,
pero dentro de los candidatos posibles en Morena tenemos a Santiago Nieto, con el 32.1%, es el que tiene más posibilidades, que tiene más reconocimiento nacional, que tiene más aceptación, es el que pinta para ser el candidato de Morena. Bastante abajo está Gilberto Herrera, que no sé quién es, pero se los menciono, con 20.3%. Luego está una tal Beatriz Robles, con un 12.5%. Luego está José María Tapia, con un 6.6%, ya muy debajo, muy debajo. Luego está Andrea Tobar con un 5.5%. Y luego finalmente un tal Luis Humberto Fernández ya con solamente un 4.3%, que ya es marginal, ya es un poco ridículo, no sé quién sea, pero bueno, al final no pinta para nada. Entonces es la misma historia aquí. O sea, el gobernador de Querétaro, como ustedes saben, es Mauricio Curi, ¿no? Bueno, el gobernador, pues es hombre, evidentemente, y si aplican esta paridad de género, de que toque una mujer, pues entonces, pues le tendría que tocar a una mujer, un candidato, tendrían que elegir los de Morena a una mujer como candidata y echar por tierra, sacar de la jugada a Santiago Nieto, que es quien es competitivo y quien podría pelear por la gubernatura de Querétaro. Porque yo no sé, pero les apuesto que ahí no está tan fácil la preferencia por Morena, porque es un estado muy panista todavía, y entonces Morena tendría que poner un candidato verdaderamente fuerte, muy popular, para poder realmente disputarle la gubernatura a el PAN. Entonces, yo si vemos que no es Santiago Nieto el elegido, pues yo veo difícil que Morena le arrebate el gobierno de Querétaro al PAN. La verdad sería muy difícil. Porque además, pues fíjense, aquí según estas encuestas que les estoy diciendo, la mujer que aparece primero, con un solo 12.5%, se llama Beatriz Robles, pero está en tercer lugar de preferencias dentro de Morena. Solo 12.5%. Y eso es pues menos de la mitad de la preferencia que tiene Santiago Nieto. Es menos de la mitad. Así que, pues vamos a ver qué pasa, a ver cómo se pone esta cuestión de la paridad de género, para ver cómo le pintan las cosas a Morena. Y en estos últimos minutos, que me quedan como 7 minutos, el último tema que voy a presentarles es el relacionado con la sensación de inseguridad que hay en el país, en diferentes ciudades, por ciudad. Cómo ha variado desde marzo de este año a junio de este año, o sea, el mes pasado. Entonces, dice aquí que la sensación de inseguridad ha aumentado, o sea, aumentó la percepción de inseguridad a nivel nacional, según estas encuestas, que tenía 61.9% y en junio ya subió a 63.2%, supuestamente en promedio nacional. Esta encuesta dista mucho de otro tipo de encuestas, en cuanto a lo que mencionaba yo ayer, de que hay una percepción muy grande de que ha mejorado la seguridad a nivel nacional. Pero bueno, esto es lo que les estoy mostrando, que es otra encuesta diferente. Aquí lo interesante es por ciudad. De acuerdo a estas encuestas por ciudad, por ejemplo, les voy a mencionar primero las que ha aumentado la percepción de inseguridad. ¿Quiénes son? Mexicali, Baja California, que se movió de 69.9 a 78.2%, bastante, casi 10% más de percepción de inseguridad en Mexicali. La Paz, Baja California, que aumentó casi 10% también, de 27.8 a 36.7, aunque es más baja en general, subió 10% casi. En La Paz, una percepción mayor de inseguridad. Los Cabos, Baja California, aumentó de 24.7 a 36%, más de 10%. Campeche subió de 60% a 69.3% la percepción de inseguridad. Después está Xochimilco, la delegación, o bueno, la alcaldía Xochimilco, ya son alcaldías, que subió de 69.4 a 77.3%, un poco menos de 10%, pero subió también la percepción de inseguridad. Después está Ecatepec, en el Estado de México, que subió de 85, casi 5%, a 90.7% en junio. Luego está, ya dije Ecatepec, vamos primero por las negativas, ¿no? Vamos con Puebla, la ciudad de Puebla subió de 74.5 a 84, o sea,
prácticamente 10% subió la percepción de inseguridad. Chetumal, Quintana Roo también subió de 63.4 a 73.6, 10% más también. Luego está Reynosa, Tamaulipas, que subió de 74.1 a 81.1, subió la percepción de inseguridad. Y finalmente está Reynosa, no, ya lo dije, ¿no? Ya Reynosa ya la dije. Bueno, vamos ahora con las que tuvieron una reducción en la percepción de inseguridad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tienen una mejoría en la percepción de inseguridad, que han mejorado la seguridad de acuerdo con esto. Entonces, en el caso el primero es Coajimalpa en Morelos, no, Coajimalpa de Morelos en la Ciudad de México, perdón, Coajimalpa, la alcaldía Coajimalpa, que la percepción de inseguridad disminuyó de 49.8 a 36.9. Luego está Durango, la ciudad de Durango, que disminuyó también 10%, de 46.3 a 36.8. Luego está Morelia, Michoacán, ¿sí? Morelia, Michoacán, con una reducción del 79.2 en marzo a 70.2% en junio. Luego está, a ver, permítame tantito, tengo que pasar de páginas. Luego está Mazatlán, Sinaloa, que se redujo de 75.5%, casi 10%, un poquito más, a 64.5%. Luego está Villahermosa, Tabasco, donde yo vivo, que también se redujo casi 7%, de 90.6%, o sea, sí estaba altísima, imagínense nada más, a 83%, según estas encuestas estamos diciendo. Y luego Coatzacoalcos, Veracruz, finalmente ya Coatzacoalcos, Veracruz, con una reducción de 79.1% en marzo a 69.8% en junio, o sea, también igual casi 10%, poquito menos de 10% de reducción en la percepción de inseguridad. Y pues esta es los temas. Como ustedes, empezamos hablando de lo de la barredora y terminamos hablando con la percepción de inseguridad. Todavía hay una percepción de que hay inseguridad en algunos lugares del país, en algunas ciudades, pero en general, como les he dicho yo en algunas otras ocasiones, yo creo que ha aumentado, así como en Villahermosa, que era uno de los lugares más graves la situación de la inseguridad. En la mayor parte de los delitos y de los crímenes ha mejorado la seguridad en todo el país y por lo tanto la percepción de la gente de la seguridad, de que hay más seguridad. El único, y lo ha reconocido el gobierno federal, el único aspecto en donde no se ha reducido la inseguridad es la extorsión. Y por eso es que las nuevas leyes que se están proponiendo para la Cámara, las nuevas alternativas de inteligencia, van orientadas a darle duro a este crimen que es muy difícil de controlar, ha sido muy complicado de controlar por parte de la Federación, por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Se necesita mucha coordinación. Con esto quiero terminar el tema, que la verdad es que empezamos con esta cuestión de la barredora, que les dije yo que algunos cárteles en los estados locales como Santa Rosa de Lima, como la barredora en Tabasco, como la línea en Ciudad Juárez, etcétera, etcétera, se crearon por parte de las autoridades locales. Imagínense nada más. Las mismas autoridades locales crearon grupos para poder luchar de manera extrajudicial, para poder acribillar a los criminales supuestamente y acabar con esas mafias, con estos cárteles. Y después, por ser gente mala, sin ningún control, sin ninguna disciplina, sin ninguna ética, sin ninguna autoridad moral, pues entonces terminaron delinquiendo, terminaron convirtiéndose en lo que supuestamente empezaron a combatir o querían combatir. Bueno, con estas nuevas directrices de parte de la ley que se está implementando por parte de la coordinación entre las dependencias de seguridad federal, estatales y municipales, pues ya se está cerrando el círculo para que esto ya no ocurra. ¿Qué quiero decir con esto? Que va a haber menos posibilidad
y se va en dado caso de que se dé las ligas y criminales entre las autoridades locales y el crimen organizado, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, la Inteligencia, la Fiscalía General de la República van a tener los elementos para luchar contra eso, porque a final de cuentas la autoridad ya no la van a tener los gobernadores de los estados, las dependencias de seguridad de los estados, sino que ya la autoridad la tiene la federación. Entonces se va a luchar contra, sea quien sean los gobiernos estatales y municipales, tendrán que coordinarse, tendrán que darle todo a la federación para poder luchar contra el crimen organizado, y eso le cierra el círculo, le cierra la posibilidad a involucrarse con el crimen o crear instituciones que estén relacionadas con el crimen o que estén haciendo el trabajo sucio, de manera sucia, de manera criminal, para supuestamente tratar de limpiar la seguridad de sus estados. Ya no se va a poder. Mientras tanto, pues Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, está acabando con esto. Están coaligándose, están coordinándose y están yendo poco a poco a acabar con estos vínculos criminales entre las autoridades locales de cada estado de la República y los grupos criminales. Entonces, bueno, pues es parte de lo más importante que traemos el día de hoy, que tiene que ver con esto. Yo creo que en el modo de que están haciéndose las cosas, será como logren resultados mucho más contundentes, mucho más fuertes, porque el lugar que había, el espacio que había para el crimen estaba ahí. Independientemente de lo que hiciera la autoridad federal, si había ese espacio de crimen entre las autoridades locales para involucrarse con los criminales, para tener nexos con estos grupos o para crearlos supuestamente a nivel personal, a nivel separado, pues era una lucha sin cuartel, sin fin, de las autoridades federales con cada una de las autoridades locales para tratarlas de llevar al redil, para tratar de controlarlas y para tratar de evitar esto. Ahora ya no tienen jurisdicción, ya no importa lo que ellos quieran hacer si no lo hacen en coordinación completamente obligada, ya por ley, con las autoridades federales. O sea, ya no es opcional. Y dice Sema, si se portan bien los gobernadores no tienen nada que temer. Pues no tendrán nada que temer si se portan bien y si se coordinan. Ahora, si no se coordinan, si se niegan a coordinarse, entonces ya van a tener que afrontar cuestiones penales, cuestiones legales muy fuertes, porque se les va a traer al redil, se les va a obligar. No es una opción, ya no va a ser opcional de que, es que no, porque yo soy de otro partido, no quiero colaborar, no voy a asistir como en el sexenio pasado, no voy a asistir a las reuniones de seguridad porque yo soy de Guanajuato, porque yo soy gobernador panista. No, es que no importa si son del PAN, de Movimiento Ciudadano o de quien sea, o de Morena y no quieren, aún así, a pesar de ser de Morena, no importa. O sea, tendrán que integrarse a la Estrategia Nacional de Seguridad. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. O sea, ya es una cuestión legal, ya es una cuestión jurídica, es una cuestión constitucional a la cual no van a poder negarse. No tienen manera de negarse. Les digo, independientemente de cuál sea su partido o de cuál sea su nexo político, su vínculo político, tienen que coordinarse, integrarse a la Estrategia Nacional de Seguridad, porque es una estrategia nacional. Y entonces, sí, efectivamente cada uno tiene sus elementos a nivel municipal, a nivel estatal, y les pagan su sueldo y tienen sus policías locales, lo que sea. Pero estas policías locales van a tener que coordinarse, van a estar capacitadas, van a estar vigiladas, van a estar espiadas, hasta eso, por la Guardia Nacional, por el Ejército, por la Marina, por la Secretaría de Seguridad, por la Fiscalía General de la República, y así que tienen que caminar derechitos, porque si no, pues van a sufrir las consecuencias, van a ir tras ellos. Así que cuidado con que tengan vínculos con el crimen, y qué bueno que se haga esto, y ojalá tengan resultados mucho más fuertes y contundentes cada vez. Sí los están teniendo, hay que decir que Harfuch sí está dando muy buen resultado, pero ojalá sea mucho
mucho más, cada vez más, para poder quitarles los elementos, la justificación, los argumentos a la oposición y a los gringos. Pues sí, así es, mis queridos amigos, esta es la información de esta semana. Espero que les haya parecido interesante, que les haya gustado. Pasen un excelente fin de semana, mi querido Tenax, mi querido Antonio Sotelo, mi querido José Miranda, mi querido Marco, gracias por tus regalos, gracias por estar aquí, gracias a todos ustedes por conectarse, por mantenerse conectados con esta transmisión. Les recuerdo que vayan al canal de YouTube, los que no lo han hecho, que se suscríbanse en el canal de YouTube, por favor, vean los en vivo anteriores, compártanlos con más gente, para que pues toda la gente se entere de lo que está pasando, para que sigamos haciendo esta autocrítica dentro del mismo movimiento y fuera de él, pero hay que hacer crítica, hay que estar dando nuestra voz, hay que estar recordando al mismo movimiento, a la 4T y a Morena, que pues de dónde vienen y a quiénes deben de servir. Al pueblo, tienen que ser del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, como decían en Estados Unidos, ¿no? O sea, a final de cuentas, para eso es el gobierno, son servidores de la nación, servidores públicos, servidores del pueblo, para eso es donde están ahí. Entonces hay que recordárselos. Si es necesario recordárselos diario, pues hay que recordárselos diario, que no se les olvide. Sí está bien vivir de nuestros impuestos, haciendo su trabajo bien. O sea, no está mal que tengan su sueldo, que tengan un sueldo pues que les dé para vivir bien, pero pues que no se den lujos, que no vivan, que no se les olvide pues que quienes los pusieron ahí, los pusimos ahí. 36 millones de personas, por lo menos la última vez, los pusimos ahí. Entonces, mi querido Tenax, nos vemos el lunes, amigos. Cuídense, pasen un bonito fin de semana con sus familias, descansen y vamos a ver qué información tenemos para recopilar, para poder analizar, para poder discutir para la transmisión del próximo lunes. Entonces, cuídense mucho, cuiden a sus familias, y bueno, manténganse conectados. Les digo, insisto, repito antes de que se corte esta transmisión, si no lo han hecho, amigos que están por ahí, que son nuevos aquí, o quizás no tan nuevos, si no lo han hecho, los invito a que vayan al canal de YouTube, Somos la 4T Noticias, para que se suscriban. Por ahí nos faltan todavía suscriptores, así que vayan, suscríbanse, y pues ya, vean. Y mi querida Sema, buenas noches, también me despido de ti, gracias mi querida Sema, espero que ya también estés conectada ya y suscrita en el canal de YouTube. En fin, pues vamos a ver qué nos trae, qué nos depara el fin de semana, qué información nueva hay, y pues nos vemos y cuídense mucho, pásenla bonito, descansen, bye bye.